Un saludo a todos los estudiantes del curso de operaciones de aserrado. Esta vez vamos a continuar con el desarrollo de nuestra unidad didáctica. Vamos a entrar a un nuevo tema. El tema que vamos a desarrollar se refiere a planos de corte dentro de lo que es la actividad de aprendizaje número 1. Mi nombre es César Alejandro Huizar López, soy ingeniero forestal y docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ibero Tahuamano en el programa de estudios Administración de Recursos Forestales. En la parte de la facilitación de la información vamos a ver los tipos o planos de corte que se dan en la madera aserrada. En este gráfico podemos evidenciar, aquí la flechita me indica el eje longitudinal de lo que sería el tronco, que va en dirección de lo que es el crecimiento de un árbol. Entonces ese eje longitudinal va a determinar los tres tipos de cortes. Un corte transversal, que es perpendicular al eje longitudinal, y dos cortes paralelos al eje longitudinal, que es el corte radial, que va en dirección perpendicular a los anillos de crecimiento, y el corte tangencial, que va tangente a los anillos de crecimiento. Dentro de lo que es el corte transversal, en este corte se puede notar claramente cada una de las partes de lo que viene a ser las partes de la madera o tronco, ¿no? Como el núcleo o médula, tenemos el duramen, la albura, el cambium y la corteza. Vuelvo a reiterar que este corte transversal es el corte perpendicular al eje longitudinal del árbol, y ahí puedes ver claramente los anillos de crecimiento. Es importante indicar que este corte se realiza inicialmente cuando se derriba al árbol, ¿no? Y bueno, cuando se usa madera rolliza, cuando se corta en varias partes, en varias dimensiones, de acuerdo a la necesidad del mercado. Dentro del corte radial vamos a ver dos variantes. En la figura podemos ver un corte radial en sentido oblicuo. El corte radial, o también denominado rizown en inglés, es un corte perpendicular a los anillos de crecimiento. Un detalle de este corte radial es que en la cara principal de la madera se puede observar los anillos de crecimiento en forma de líneas paralelas. En el canto extremo, ¿no?, que da hacia lo que es el corte transversal, vas a ver los anillos de crecimiento entrecortados, ¿no?, que es una continuación de lo que es la cara principal o el corte radial. Este corte radial permite evitar alabeos y grietas longitudinales. Otro tipo de corte se denomina hilos encontrados o el quartersawn. Es un tipo de corte radial, ¿no?, con cortes paralelos al eje del tronco, ¿no? En este caso se obtienen piezas poco propensas a alabeos o deformaciones. En la figura
podemos observar que los anillos de crecimiento, tal igual que el corte radial en sentido oblicuo, se puede observar que los anillos de crecimiento en la cara principal, los anillos de crecimiento están en forma de líneas paralelas. Luego viene el corte tangencial, también llamado corte paralelo o flat sound. Aquí vemos que los cortes son tangenciales a los anillos de crecimiento. En este tipo de corte, las piezas son propensas a curvarse. Es donde las piezas de madera tienden a deformarse más que en el corte de tipo radial. Un detalle bien importante es que en la cara principal de la madera se observan los anillos de crecimiento truncos o incompletos. Estos anillos de crecimiento se llama también comúnmente como vetas. Este veteado, llamado comúnmente, le da una notoriedad al tema de la madera y se usa mucho en detalles para lo que es elaboración de muebles, en lo que son aspectos constructivos dentro de las casas, teniendo en consideración un buen secado para evitar el tema de las deformaciones o contracciones que puedan ocurrir cuando ya la madera haya sido procesada y haberle dado una transformación, sea en mueble, sea en un elemento constructivo. Acá tenemos otro tipo de corte que son los hilos paralelos. Es un corte de tipo tangencial en donde se evitan las piezas próximas a la corteza. En este caso se obtienen piezas de menor sección con menos posibilidades de curvarse. Por lo general, en este tipo de corte tangencial de hilos paralelos, lo que se busca es aprovechar al máximo el uso de lo que sería el duramen. A partir de los tres tipos de corte, el corte transversal, el corte radial y el corte tangencial, vamos a encontrar unas variaciones que le vamos a denominar métodos de corte, dentro de los cuales tenemos el método Cantivay, que es un corte de tipo tangencial. Permite obtener tablas anchas sin mayor desperdicio, eliminando la médula o núcleo del tronco. Este corte tangencial se dan en distintos sentidos, formándose una forma de triángulos, de tal manera de que la madera obtenida tenga cierta resistencia. El corte holandés es un corte de tipo radial. La particularidad de este corte es que se corta en 4/4 para extraer piezas de buena calidad en cuanto a resistencia y apariencia. Es un corte donde se va a obtener una madera que va a evitar la deformación o las contracciones. Tenemos el corte denominado pieza enteriza. Es un corte de tipo transversal. En este caso, el tronco se utiliza en su máximo potencial, eliminando la corteza hasta obtener una sola pieza cuadrangular. Esto es con la finalidad de llevar un cuartón o una pieza a los aserraderos o carpinterías, en donde ya se le va a dar los siguientes cortes de acuerdo a las necesidades requeridas dentro de lo que es la carpintería o el tema del aserradero forestal. Tenemos otro método llamado corte en cruz, que es un corte de tipo radial,
en donde el corte se centra en obtener piezas muy resistentes que están inscritas totalmente en el duramen del tronco. Podemos ver acá dos tipos de cortes, ¿no? Un corte radial que es longitudinal al eje principal del tronco, y tenemos los cortes oblicuos. Y finalmente podemos observar acá lo que es el corte encuartonado, ¿no? Es un corte también de tipo radial. Se cortan primero las tablas correspondientes a la médula o núcleo del tronco, obteniéndose del resto piezas más delgadas, pero bastante resistentes a las deformaciones. Como hemos podido ver en este video, los tipos de cortes son muy importantes dentro de lo que es la parte de operaciones de aserrado, porque dependiendo del tipo de especie, del diámetro mínimo comercial, el diámetro del tronco de la madera, entonces es donde se van a optar por hacer los distintos tipos de corte, aplicando los métodos también vistos dentro de lo que es la parte de la facilitación de la información. En ese sentido, me voy a dejar con esta frase: no desarrolles capacidades para aprobar un curso, desarrolla capacidades para la vida. Se les va a pedir que siempre ustedes busquen más información al respecto, y se les pide que se vayan adecuando poco a poco al tema de la enseñanza virtual, tratando en lo posible de cumplir con las tareas en el tiempo recomendado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.